8:12 en la mañana. Estamos en comunicación con Patricia Izaza, que es sobreviviente de los centros clandestinos de detención de Santa Fe durante la dictadura. Buen día, Patricia. Buen día. Vos tenés un testimonio de cómo el presidente de la Corte, Horacio Rosati, mantuvo en el cargo a una persona que se llama Eduardo Ramos, al que le dicen o le decían Curro, y que fue un represor. Contanos toda esa historia. Sí, bueno, en 1976, en julio, yo tenía 16 años y era estudiante honoraria de cuadro de honor del colegio secundario, un colegio con ingreso directo a la universidad, y fui secuestrada. Finales, el último día de vacaciones de julio. La persona que me secuestró es Eduardo Alberto Ramos Campagnolo. No, obviamente que no lo supe en el momento, ¿no? Sí. Es toda una larga historia, como di, con su nombre y apellido y documento. Luego fui trasladada al primer campo de concentración, y en realidad de Ablande, que era como una primera tortura, donde te ponían en posiciones estresantes. Yo vi un compañero mío colgado de la mano, del brazo, digamos, de la muñeca, apenitas apoyaba los pies. Apenitas lo vi, pero me impactó totalmente. Para darte una medida de lo que era, un compañero logró zafarse de las esposas, abrir una ventana, porque estábamos en un primer piso, y a pesar de que había unos cables de alta tensión, se tiró, ¿no? O sea, ¿Y supiste después qué pasó con él? Sí, él, bueno, obviamente quedó todo estropeado, quebraduras de todo tipo, de la cadera, etcétera, etcétera. Estuvo meses en una sala policial y finalmente fue blanqueado y trasladado a Coronda. Todo esto pasa en la ciudad de Santa Fe. Luego de eso, mi torturador, el que yo le veía la cara, fue Eduardo Alberto Ramos Campagnolo. ¿Cómo yo sé que esa misma persona es la que me torturó cuando en una sala de tortura estás encapuchado y o vendado? Bueno, porque en ese momento de la tortura me dijeron un apodo, inventaron ahí un apodo, y ese mismo apodo fue el que me dijo él al otro día. ¿Sí? O sea, vos te dicen, hola, qué sé yo, no sé, tostado. Sí. Y mañana vengo en la tortura, ¿no? Y mañana vengo y te digo, hola, ¿qué haces, tostado? O sea, como mínimo estuviste ahí. Y otros datos más, ¿no? Obviamente. O sea que fue mi torturador y también fue mi violador, porque una de las primeras preguntas que me hicieron, debido a que se les había, entre comillas, pasado que había una o dos personas que eran judías, pero que su apellido a ellos no les sonaba judío, porque no tenían esa terminación polaca de Insky, Ensky o lo que fuere. Entonces me preguntaron si yo era judía. Yo trabajaba solidariamente, ¿no? Con grupos católicos, vengo de una familia católica, pero tenía realmente muchos amigos del colegio, judíos, y entonces le dije que sí. Bueno, ahí fue peor. Me violó. Patricia, perdón, Walter Guber te saluda. Sí, termina la frase, perdón. No, porque luego de violarme me mostró quién era, o sea, me levantó la capucha, y yo sabía por la voz, ¿no? Porque a la vez entraba él y él me sacaba la capucha y me hablaba. Entonces, obviamente que era la misma voz, era la única persona con la que yo veía, con la que él venía a machacarme, digamos, ¿no? También me dijo que los únicos que me podían violar eran ellos, los únicos que me podían tocar, en todo caso, la frase exacta. O sea que es un violador, es un torturador, es un secuestrador, es un represor que muchísimos años después logramos en el 2009 que recibiera la primera condena, que no es la única, porque recibió más es un multicondenado y todo fue unificado en una única cadena perpetua, pero ha recibido varias. Este es Eduardo Alberto Ramos. ¿Él ahora está preso?
él está rigurosamente preso, pero bueno, eso también es un detalle interesante. Los presos de Santa Fe están en Santa Fe, ¿sí? Menos él. Él tuvo el privilegio de estar con la crema de la represión, ser trasladado donde está la crema de la represión, que es Campo de Mayo. Patricia, esta historia terrible que estás contando, ¿cómo empalma con Horacio Rosati, actual presidente de la Corte? Año 97, me voy, yo vivo en Buenos Aires, desde que fui liberada, al poco tiempo que fui liberada, en el año 79, después de estar en 3 campos de concentración, 19 años, y vuelvo porque mi mamá enfermó de cáncer y fallece en el 98. Y el run era que, por supuesto, este personaje estaba libre y que era el matón de Rosati. A lo cual yo dije, bueno... ¿Qué cargo ocupaba Rosati en ese momento? Claro, empecé a averiguar y estaba en la Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura, ¿sí? Entonces, bueno, empecé a averiguar y fruto de que hice un trabajo de investigación, yo había dado con que Eduardo Alberto Ramos, además de trabajar en la represión y después se vio que está involucrado en varias decenas de casos de homicidios, secuestros, torturas, por lo menos 2 violaciones, la mía y la de otra compañera de 14 años, con lo cual recibió 20 años, etcétera, etcétera. Yo había dado con que él, además de eso, tenía como una, vamos a decirlo en términos irónicos, una pyme, donde un grupo de represores salía a robar y hacer lo que ellos llamaban hechos comunes. Entraban a estaciones de servicio, robaban, iban a lo que en aquella época eran Villa Cariño, robaban, bla, bla, bla. Bueno, fruto de esto, y no de los crímenes de la represión, en el finales del 77, diciembre del 77, principios del 78, fue detenido y fue juzgado y recibió una condena de 16 años de prisión. Entonces, yo, teniendo justamente esa condena, él no podía estar trabajando en la municipalidad porque los estatutos son como la constitución de la municipalidad, de las municipalidades. Porque el estatuto lo prohibía, para ser agente de cualquier tipo y escalafón de la municipalidad, tenías que, el artículo 11, tenías que cumplir 3 cosas que él no cumplía. Una es no haber sido condenado, él tenía una condena firme. Luego finalmente terminó saliendo, pero en el 80 y tantos, 86 más o menos, 87, pero digo, tenía una condena firme. Segundo, no haber sido exonerado de alguna fuerza de seguridad, él fue exonerado de la policía. Y tercero, ser idóneo para para el puesto que tenía. Imagínate, con la Secretaría de Cultura era una afrenta, era una tomada de pelo. Bueno, entonces me voy con el estatuto, me voy con esto y por supuesto me voy con mi testimonio. Consigo finalmente entrevistarme con el intendente. ¿Quién era? Rosati, que en ese momento tenía la camiseta menemista. Luego vamos a ver que se cambian las camisetas. Entonces finalmente logro la primera quincena de febrero del 98, antes del 12 de febrero, porque el 12 de febrero falleció mi mamá. Así que lo recuerdo a fuego. Y bueno, me encuentro con él y le muestro todo esto. Le digo, mire usted, porque por ahí el tipo no sabía que tenía a esta persona, ¿no? Y todo lo demás era una difamación. Tiene esta persona, bla, 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 que tiene estas condenas, no puede estar. Y además, y le cuento mi propia historia. Y que era la de mucha gente, porque Ramos era un tipo conocido, era un tipo que se ufanaba de lo que había hecho. ¿Y cuál fue la respuesta de Rosati, Patricia? No, bueno, veremos, sí, vamos a ver qué hacemos. Se hizo como el sorprendido, ¿viste cómo es Rosati? ¿Viste esa mirada vacía que tiene, ¿no? De qué sé yo. Yo soy arquitecta y me estoy por recibir de abogada ahora, pero la verdad que no soy psicóloga, quiero decir, pero la verdad que tiene esa mirada de psicópata, ¿viste? De vacío, ¿no? Incluso me preguntó si yo tenía trabajo. Y yo la verdad te digo, tenía trabajo, vivía bien,
me fue muy bien con la arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces no entendí bien esa pregunta. Creo que años después entendí cuando un compañero me dijo, pero te estaba queriendo ofrecer un puestito para callarte. Claro. Bueno, finalmente la respuesta fue eso, la nada misma, y Ramos siguió en la municipalidad. O sea que acá lo que realmente hay es el encubrimiento de un genocida. Por parte del actual titular de la Corte Suprema, digamos. Por parte del actual titular de la Corte, que en su momento fue intendente con camiseta, en ese caso, menemista. Hay lo vuelvo a decir, hay realmente un encubrimiento de un genocida por parte del presidente de la Corte, que maneja, digamos, y decide, tiene como la palabra final sobre la vida de los ciudadanos, y además, por si las dudas, es el presidente del Consejo de la Magistratura, o sea que decide el destino de los jueces, los que entran y los que se van. Patricia, juicio y los que no. Es muy crudo todo lo que contaste, nos quedamos aquí muy pendientes de cada uno de los detalles que dabas desde el principio, y te agradecemos por haber estado aquí en Duro de Callar, en Radio del Plata. Bueno, ha quedado ya registrado tu testimonio, tu denuncia. Seguirán, digamos, los cauces de todo esto, porque bueno, la polémica ya está instalada. Así que bueno, te agradecemos mucho. Sí. Solo quiero decirte dos cosas más. Perdón. Muy breve, si puedes. Y muy brevemente sí. Te digo. Luego Rosati, en los años antes del 2000, se saca, finales del 2000, principios 2001, se saca la camiseta menemista, se pone la camiseta radical y va a la Universidad del Litoral, donde también tiene un puesto, creo que fue decano de Derecho. Luego de eso se saca la camiseta radical y se pone la camiseta peronista kirchnerista y entra al ministerio. Ahora, mientras estaba en el Ministerio de Justicia, 2004-2005, Rosati iba durante las tardes, imagínate el tiempo, viste el trabajo que tiene un ministro, el tipo se iba a Boca Juniors, donde el presidente era Macri, además de ser, por supuesto, intendente, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y donde el secretario de Seguridad era Stornelli. Uh-huh. Perfecto, quedó dicho, Patricia. Te agradecemos por haber estado aquí en nuestro programa. Le agradezco a ustedes por difundir. Hasta la próxima. Patricia Izaza, sobreviviente de los centros clandestinos de detención de Santa Fe durante la dictadura. Acaba de convocar a sesiones extraordinarias para que pueda comenzar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, pero además se van a incorporar otras cuestiones como la ampliación de la Corte Suprema y como también lo vinculado al Consejo de la Magistratura. Lo acaba de confirmar la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti. El gobierno acaba de convocar a sesiones extraordinarias para que pueda comenzar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, pero además se van a incorporar otras cuestiones como la ampliación de la Corte Suprema y como también lo vinculado al Consejo de la Magistratura. Bueno, por supuesto que el tema político judicial de estos días es el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que derivó en algo bastante inexplicable, que es que Juntos por el Cambio, la oposición, dijo que no va a dar quórum a nada. Eso es inexplicable realmente, Eso es porque yo inexplicable. digo, una cuestión es el sí o no al juicio político, la opinión que uno tenga, de qué lado se quiera posicionar, pero paralizar el Congreso, es decir, cualquier proyecto que venga por parte del oficialismo no le van a dar quórum, me parece ridículo. Es cierto, no nos damos cuenta, pero esto ya viene pasando. El año pasado, por ejemplo, también hubo sesiones extraordinarias, se mandaron 13 proyectos, de los cuales se aprobaron 0.